Producciones Último Minuto presenta Último Minuto. Presenta. Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Último Minuto de Información. Les saludamos con el gusto y el placer de siempre. Déjeme comentarle, hoy tenemos una entrevista muy importante para hablar del tema del momento, el tema del COVID y cómo ha estado afectando, qué tanto ha variado el contagio, cuáles son hasta el momento los pasos o el tratamiento que se sigue, por qué ha bajado un poquito la letalidad, por qué hay esa diferencia entre el porcentaje de personas que pierden la vida en un hospital público en relación con un hospital privado. ¿Qué es el 95% de efectividad que presenta la vacuna de Pfizer y el 100% que dice tener la de Moderna? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad que conocíamos y que lamentablemente pues parece haber quedado en el 2020 y que se ve lejana? Todo esto vamos a platicarlo con el doctor Ernesto Guzmán. Él es el director general de Neumocen, neumólogo experimentado que se ha enfrentado al COVID constantemente. Además, en Último Minuto tenemos denuncia armada que se dio allá en Copala. Tenemos el mensaje de asociaciones y del Instituto del Deporte, la licenciada Montserrat Aragón Heise, hablando precisamente del proyecto que se tiene en puerta en medio de la pandemia. En medio de la pandemia, la presidenta de Tehuantepec tomó la decisión de apoyar allá a su hermana. Ya algunos se encargan de checar el tema económico. Eso es punto y aparte. Habrá que ver naturalmente ese tema posterior, pero el tema de salud es gravísimo. Se dice que más de 200 invitados en esta fiesta cuando estamos en un marco de alto nivel de contagio en el estado de Oaxaca. Y el Istmo no se ha mantenido al margen de ni la letalidad ni de los contagios. La pandemia sigue. Tenemos este mensaje y se han dado operativos viales y nos explican por qué. Adelante, iniciamos. Yo soy Gerardo Santaella y usted está en Último Minuto Información. En la línea telefónica tengo al doctor Ernesto Guzmán, el titular de Neumocen, con quien vamos a platicar precisamente de ese tema de la pandemia para conocer un poco más de lo poco que se conoce del COVID-19. Doctor, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos un poquito, ¿se ha avanzado un poco de marzo en el que conocimos ya en nuestro territorio este nuevo virus a la fecha para el tratamiento para los pacientes? Pues mire, donde se ha avanzado de forma importante es en conocer el comportamiento de la enfermedad, cómo se van dando las etapas de la enfermedad, en qué momento el paciente ya está en riesgo de agravarse, que eso ocurre, a partir de la semana, cuando progresa la enfermedad a la fase pulmonar, que como tal es neumonía, ¿no? Lo que le ocurre al paciente. Entonces, conocer las fases de la enfermedad nos da la posibilidad de ir ajustando el tratamiento, de ir ajustando las indicaciones y las recomendaciones al paciente para que tengamos un mejor resultado, ¿no? en el tratamiento. Pero definitivamente de marzo para acá, más bien se han ido descartando terapias que al principio se creían prometedoras, ¿no? Para tratar esta enfermedad, pero definitivamente se ha visto que no funciona. ¿Qué tan lejos estamos de un tratamiento? Bueno, la vacuna se espera que ya el próximo año pues la mayoría de los mexicanos tengamos acceso a ella, pero el tratamiento, ¿qué tan lejos estamos de un tratamiento eficaz? Pues es que sí está muy complicado todavía. A la fecha no existe un solo tratamiento que
diagnóstico desde las etapas muy, muy iniciales, se podría dar un medicamento que bloquee el virus, pero todavía no existe, ¿eh? Hay algunos estudios que están en proceso, en etapas un poquito, en etapas intermedias, podríamos llamarlo así, pero que a la vista no tenemos nada todavía. El tema del dióxido de cloro que hoy precisamente en algunas redes sociales se estuvo manejando, ¿qué tan lejos de la realidad está? Mire, la verdad es que ningún tratamiento, ninguno, ni el dióxido de cloro, ni los medicamentos que surgieron al inicio como una promesa, llámese ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, en fin, todos esos, ninguno funciona, ¿no? Los demás tratamientos que han surgido como una recomendación, como remedios caseros, los test, las vitaminas, nada funciona. Eso miren, el virus cuando llega al cuerpo cumple su ciclo, se haga lo que se haga. Ninguno de estos medicamentos que estamos comentando modifica el ciclo del virus. Es más, no es necesario dar ningún tratamiento. Esa recomendación la sabemos desde el principio, ¿no? Ningún medicamento está indicado en la primera fase de la enfermedad, la fase inflamatoria, que es la primera semana. Entonces lo que hacemos ahí es distraer al paciente con medicamentos que no funcionan. El paciente que va a pasar de la etapa inicial a la fase pulmonar evoluciona de cualquier manera, se le dé lo que se le dé. O sea, estamos hablando que los medicamentos podrían ser solamente placebos. Claro, o sea, y más, algunos resultan ser contraproducentes su uso. Por ejemplo, si hablamos de medicamentos esteroides que son desinflamatorios, como la dexametasona, que seguramente la mayoría de la gente ha escuchado de ello, ese medicamento tiene muchas bondades y puede ser incluso un elemento clave en el tratamiento del paciente, pero cuando llega a la fase pulmonar, cuando el paciente tiene neumonía. Si lo damos antes de la semana o antes de que el paciente tenga neumonía, ese medicamento no sirve porque no tiene nada que desinflamar, y darlo no previene que el paciente progrese a la fase pulmonar. Entonces lo recomendable es no darlo. ¿Y por qué puede ser contraproducente? Porque puede favorecer infecciones severas en el paciente, ¿no? En el pulmón sobre todo. Entonces no es conveniente darlo. Uno de los temas que desde el principio estuvo sometido a discusión es en qué momento tomar la decisión de buscar el hospital. La autoridad federal insistió muchas veces en que se quedaran en casa. Algunos lo hicieron y perdieron la vida. Algunos fueron al hospital y perdieron la vida. Aún desconocemos mucho del virus, y porque lo personal hemos conocido personas con enfermedades crónico-degenerativas ya de avanzada edad que han sobrevivido al virus, y gente que potencialmente se creía sana, que lamentablemente han partido. ¿Cuál es el momento idóneo para buscar ya la atención médica profesional? A partir de la semana. A partir de la semana de evolución, eso es... A partir de la fiebre, ¿cuál sería el síntoma de alerta para poder, primero, hacerse la prueba? Es que mire, en realidad no existe ningún cuadro clínico que sea de COVID exclusivo, ¿no? Okay. Lo que hemos conocido como síntomas de COVID, que al inicio se manejaba incluso como una definición operacional, que eran síntomas respiratorios. Esos no todos los pacientes lo presentan. Muchos inician su cuadro con síntomas que no son respiratorios, puede ser mucho malestar general, desgano, fatiga, dolor de cabeza, síntomas intestinales, diarrea, náuseas, vómito. Entonces, el síntoma de alarma, así como tal, es el respiratorio, pero el respiratorio, cuando ya el pulmón está afectado, ese aparece a la semana. ¿La fiebre? No, la fiebre puede aparecer desde el primer día,
pero la fiebre es un síntoma de alerta, pero no de alarma. O sea, la fiebre indica que hay una actividad infecciosa que lo puede dar el virus de COVID, pero lo puede dar cualquier otra infección. Entonces la fiebre es un síntoma que nos indica que hay una infección activa. Y le digo, es un síntoma de alerta, pero no de alarma. No, los síntomas de alarma que son respiratorios, pues son la tos intensa, sobre todo al movilizarse, al respirar. Eso coincide a veces con dolor de pecho, el pecho apretado. Y cuando tenemos la posibilidad de medir la oxigenación de la sangre, hay descenso, una baja de la oxigenación. Pero eso... ¿De cuándo estamos hablando? Porque, por ejemplo, su servidor de por sí, no sé por qué, sí. Oxígeno 93, por decir algo, pero sí. eso lo he oxigenado ya hace unos 5 años. Sí, bueno, cuando tenemos ese antecedente, pues ya sabemos que esa es nuestra bajada, ¿no? Esa es nuestra saturación promedio que manejamos, cada quien. Pero una persona sana, sin ningún antecedente respiratorio, la oxigenación normal es 97, 96, 95 es el límite, 94 ya es bajo, o sea, de 94 para abajo ya está mal. Tenemos un problema ahí con la medición de la oximetría, con los equipos que son muy básicos, ¿no? Los que se compran en las farmacias o en lugares que no son exactos. No son exactos, ¿no? Tienen un margen de error ahí como de 3%, incluso hasta de 5% por abajo del normal. Entonces eso se convierte en un problema porque muchos pacientes se lo miden y les marca muy bajo. Al final de cuentas es mejor que piensen que esté bajo a que se confíen que esté normal, ¿no? Pero sí tenemos ese problema. Okay. Entonces lo que me preguntaba hace ratito, ¿en qué momento nos tenemos que preocupar? Cuando llevamos una semana de evolución, es decir, a partir del día 7, y empezamos a tener tos al respirar profundo, dolor en el pecho, falta de aire con el ejercicio y que la oxigenación tiende a bajar. En ese momento hay muchas posibilidades de que el paciente ya tenga neumonía y es cuando debe acudir a valoración. Yo les digo a mis pacientes que conmigo, yo veo puros pacientes pulmonares. Conmigo se pueden ahorrar una consulta si están antes del 6º día de evolución. Porque lo más seguro es que el pulmón hasta ahí no tenga nada. Así el paciente tenga mucha fiebre, mucha diarrea, mucho malestar general, mucho de todo. El pulmón todavía no tiene nada. El pulmón le toca enfermarse a partir de la semana, porque así va la evolución natural de la enfermedad. La primera fase dura una semana, 7 días, y a partir de ahí empieza la fase pulmonar, que dura 7 días, y es que se limita. Si se agrava el paciente, si le da neumonía, pues ya se prolonga mucho más tiempo. Doctor, los cuadros siguen a la alza, pero lamentablemente la gente no se ha cuidado, pero al parecer el porcentaje de letalidad ha disminuido. ¿Le han encontrado por ahí ya los médicos? ¿El virus está perdiendo fuerza? ¿Es distinta cepa? ¿A qué se debe? Puede ser todo, ¿no? Al mismo tiempo, pero definitivamente sí hay más conocimiento y más médicos que tienen ya claro cómo va la evolución de la enfermedad y se han ido tratando los casos de una manera un poco más oportuna, ¿no? Eso ayuda a que la esperanza de mejoría en el paciente aumente también, ¿no? Pero algo sí es cierto, o sea, el paciente que se va a agravar, se puede agravar con todo y tratamiento, con cualquier tratamiento. Pero... Y la persona que va a salir adelante sale a pesar de no llevar ningún tratamiento. Así sea un joven, o sea un adulto, o sea un anciano, porque hay ancianos de 90 años que salen, y hay jóvenes de 20 que les va muy mal. El virus tiene que ver con un tipo de ADN especial al que le pega más fuerte, hay un tipo de sangre, un perfil genético al que se le genera mayores complicaciones.
¿Qué han encontrado a lo largo de estos 9 meses? Pues mire, con respecto a una situación de ese tipo, hay cierta información, ¿no?, que nos dice que, por ejemplo, las personas con sangre tipo A positivo, sobre todo varones, por estadística tienen más riesgo de complicarse, ¿no? Y luego, aparte de eso, las comorbilidades, ¿no? El paciente que es hipertenso, por ejemplo, sobre todo descontrolado, tiene 3 veces más riesgo de que se complique. Y ya complicado, tiene 3 veces más riesgo de que se muera. El que fuma, 5 veces. El diabético y el paciente con problema renal, igual, otras 3 o 4 veces, ¿no? Entonces sí hay grupos de riesgo, ¿no? Pero a pesar de todo, hay de ese grupo, hay un punto que quisiera enfatizar, doctor. Hablaba de las enfermedades crónico-degenerativas, pero existe la diferencia entre controladas y no controladas para efectos del porcentaje de posibilidades de complicaciones. Es decir, no es lo mismo un diabético o un hipertenso que esté controlado que uno que no esté controlado, o ambos ya tienen de alguna manera un porcentaje alto de tener esas complicaciones. Sí, bueno, nada más el hecho de tener esa enfermedad de fondo le da un riesgo más alto, pero definitivamente el que esté descontrolado incrementa bastante, ¿no?, la posibilidad o el riesgo de que se complique. Entonces, en estos casos, con el tema de la pandemia, lo conveniente es cualquier persona que tenga una enfermedad crónica tendría que estar perfectamente controlada, ¿no? Porque un diabético, un hipertenso, cualquier persona que tenga una enfermedad crónica tiene en sí mismo un estado de descontrol, ¿no?, una respuesta inflamatoria alterada. Entonces, en el momento que llega el virus y que desencadena una respuesta inflamatoria, esta se potencia, es más fuerte en las personas que no están controladas. Nos dice que el que se va a enfermar, pero ¿a qué se debe, doctor, la diferencia que existe en porcentajes en hospitales privados con hospitales públicos, en donde la letalidad en hospitales públicos es sumamente alta en relación con hospitales privados? Bueno, ahí la diferencia parece radicar principalmente en el momento en que el paciente llega a buscar la atención, ¿no? El paciente en hospital privado generalmente llega en una forma un poco más temprana a la atención, y en el hospital público pues llegan de todos, ¿no? Pero proporcionalmente pues son mucho más pacientes, ¿no?, los que se ven en un hospital público, fácil 10 veces más, ¿no?, que los hospitales privados, al menos de aquí de nuestro entorno. Entonces, por eso es que el número de personas que no les va bien pues aumenta, ¿no? Pero digamos que de alguna manera, si quisiéramos buscar una explicación, esa podría ser. Finalmente, no es que doctor. hay algo diferente, ¿eh? No hay algo diferente en el tratamiento, porque definitivamente pues no hay un tratamiento para el virus. Todo es tratamiento que el objetivo es mantener estable al paciente en lo que pasa el ciclo del virus, porque ese no se altera, ¿no? El virus cumple su ciclo, que son 11 días promedio, ¿no? Y el que desencadena una respuesta inflamatoria tan intensa, porque es neumonía, cuando el virus ya no está, el paciente sigue grave, ¿no? Entonces, 11 días. Si en 11 días el cuadro no se ha potencializado, no se ha agravado, el paciente ya puede decir que para esa ocasión la libró, porque tenemos información de que no se está generando la inmunidad de rebaño, ¿no? Sí, claro. O sea, el paciente que llega a los 11 días, 12 días y ya no se agravó, pues podemos decir que ya salió adelante, ¿no? Excepto los pacientes que tienen enfermedades con inmunidad muy disminuida, como los diabéticos, por ejemplo, ¿no? Los diabéticos pueden hacer una enfermedad silenciosa hasta que llegan a neumonía, ¿eh? O sea, pueden no tener ni un síntoma desde digamos, después del contagio y en el tiempo en que la enfermedad tendría que aparecer. Y muchos de estos pacientes no tienen nada. Cuando tienen algún síntoma es porque ya están complicados. Y son esos casos donde nosotros escuchamos que la enfermedad evolucionó en 3 días y el paciente desafortunadamente falleció, ¿no? Pero porque tuvo un cuadro silencioso que fue progresando
sin que el paciente ni los familiares se dieran cuenta o al menos no le pusieran atención. Finalmente, doctor, para los que no estamos familiarizados con el tema de las vacunas, ¿qué significa, por ejemplo, en Pfizer un 95% de efectividad y en la Moderna un 100%? ¿Qué es ese tema? ¿Ese 5% que existe la posibilidad que no funcione? Exactamente, bueno, el 5% es el riesgo de que entre 100 pacientes, 5 sí se pueden contagiar, ¿no? Pero, pues, la ventaja es que nadie sabe cuál va a ser ese 5, ¿no? Y si son 5 por ciento que nunca se cruzan entre ellos, pues la enfermedad pues igual se mantiene controlada, ¿no? Entonces, esa es una efectividad muy alta, porque las vacunas en general no tienen un rango de efectividad muy generoso, que digamos, ¿no? Entonces 95% es un porcentaje de efectividad muy grande, ¿no? La Moderna decía que 100%, no sé si esté en lo correcto. Miren, no tengo esa información aquí a la mano, pero sí, pues algunos se acercan al 100%, pueden rebasar el 95%, ¿no? Pero cualquier vacuna que tenga una efectividad arriba del 90%, eso es algo muy bueno, no cualquiera lo logra. Doctor, con la experiencia que tiene, están, trabajando con pacientes COVID, ¿cómo ve el 2021? ¿Cuándo podremos regresar a esa normalidad que muchos añoramos y que algunos ya hasta dejamos de recordar por tanto confinamiento? Pues es que sí está muy complicado, ¿no? Pero de acuerdo como he ido yo de alguna manera monitoreando los casos, bueno, considerando el número de pacientes que yo veo, ha ido aumentando, y enero va a ser un mes muy complicado. Yo considero que a mitad del año puede verse ya reflejado en parte el efecto de la vacunación. Estamos hablando de junio, julio. Sí, pero yo me arriesgaría a decir que todavía por lo menos un año va a estar muy complicado. Un año más. Estaríamos hablando del 2022 para regresar. Sí, para tentativamente regresar a por lo menos en parte a lo que era nuestra normalidad anteriormente. ¿Esto cambiaría si se encuentra, aparte de la vacuna, el tratamiento? Sí, por supuesto. Eso sería, digamos que el complemento ideal, ¿no?, de la vacunación. Tener un tratamiento efectivo que, como ocurrió con la influenza, ¿no?, que se tiene un medicamento que en cuanto nosotros hacemos el diagnóstico, iniciamos el tratamiento y al otro día el paciente ya no tiene fiebre. En cosa de 2-3 días el paciente está bastante bien, a menos que ocurra como COVID también, que el paciente una vez que monta una respuesta inflamatoria tan severa, ya todo lo que se haga tampoco funciona, ¿no? Pero tener un medicamento efectivo contra el virus, desde luego que cambia las cosas de forma radical. No soy muy apegado a elucubraciones, conspiraciones, ese tipo, pero ¿usted opina, es un virus normal o es un virus de laboratorio COVID-19? Pues en realidad yo tampoco soy afín, ¿no?, a hacer ese tipo de bueno, yo creo que es un virus que se formó de forma espontánea, ¿no?, por una mutación y sobrevivir al paso, ¿no?, del animal al humano. Bueno, pues caben todas las posibilidades, ¿no? Yo me quedo con la idea de que es un virus que se formó de forma espontánea, ¿no? Y si hay más adelante posibilidad de demostrar lo contrario, pues tendremos que considerarlo de otra manera, ¿no? Pero por ahora no podría yo comentarle más, ¿no?, al respecto. ¿Cuál sería el mensaje para la sociedad oaxaqueña, independientemente de cubrir y de cuidar las medidas que el Comando de Salud ha determinado, como es quedarse en casa, el uso del cubrebocas, lavarse constantemente las manos? ¿Cuál sería su mensaje, doctor? Mire, la verdad es que independientemente de todas las medidas que el gobierno federal, estatal, municipal ha implementado desde el inicio de la pandemia, lo que yo considero, he observado, es que la mayor parte de la
la responsabilidad recae sobre nosotros, ¿no? Los ciudadanos, y la forma de enfrentarnos a esta nueva normalidad. Es muy común, ¿no?, que nosotros veamos gente que no se cuida, que no usa cubrebocas, que con el menor pretexto sale a la calle buscando a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Los centros comerciales, las compras, las reuniones, el desayuno con los amigos, y todo eso deberíamos tenerlo muy claro que no es posible, ¿no? Porque eso es finalmente lo que está generando todo este caos, ¿no? Y todo este problema que no se ha detenido, que sigue siendo cada vez más fuerte. Y en estas fechas que estamos ahora cursando de fin de año, eso nos va a traer un problema muy grande en el mes de enero, ¿no? Entonces, mi recomendación es pues, seguir quedándose en la casa con la familia nuestra, ¿no? De la familia nuclear, que implica nuestra esposa, nuestros hijos, y ya, nada más. No hay que andar visitando ni al amigo, ni al vecino, ni a la familia, ni te invito, vente a comer, vente a cenar. Eso no ocurre. Yo he tenido pacientes que se reúnen en 8 meses, 9 meses, se reunieron una sola vez con un solo amigo y se contagiaron. No hay nada seguro, ¿eh? No hay que bajar la guardia. No hay nada seguro. En este momento, cualquier persona que uno ve pasar, que uno ve llegar, puede traer el contagio. Entonces, no hay que confiarse ni en la familia. Doctor Ernesto, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y bueno, pues ojalá y tengamos muy pronto ya ese tratamiento que venga junto con la vacuna a terminar de una vez por todas con este terrible problema de salud que ha sido el SARS-CoV-19. Muchas gracias, a la orden. Gracias, doctor Ernesto Guzmán de Neumocen. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Estas son las breves de último minuto, así que le invito para que se quede con nosotros. Me andaba trabando, ya ve. Hoy en el Día de los Inocentes, pues nos vamos con la información que se ha generado en nuestro estado en los últimos instantes. A nombre del maestro Alejandro Moratín Hinojosa, el caluroso saludo, un abrazo que se transmite desde el corazón para todas y todos ustedes. Nosotros como Instituto Superior del Deporte y Cultura Física nos dieron la oportunidad de participar en el primer encuentro internacional de educación física, deporte y recreación. Apostamos y procuramos nosotros por la capacitación como un proceso en materia de recursos humanos. Gracias al gobierno actual, que está desde mi punto de vista muy entusiasmado con el desarrollo de nuevas líneas, políticas públicas y líneas de trabajo para poder alcanzar un deporte base unificado, para poder darle esto a todos los demás deportes de competencia, conjunto, deportes de representación, a tener este alcance deseado. Ya todo el mundo está dando capacitación, afortunadamente. La diferencia la da la calidad en la conducción, que está garantizada, y la calidad en la impartición de los conocimientos, lo cual estamos escuchando que también está garantizado. Pues para la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales es muy relevante esta colaboración y representa una oportunidad también para la profesionalización y el fortalecimiento de uno de los juegos más importantes a nivel nacional que tiene la Federación, que es la pelota mixteca. Es un curso que sabemos le va a gustar a todos los ajedrecistas y pues va a ser el comienzo para ir creando las bases para futuros cursos que se puedan seguir implementando. Agradecerles porque pues sin duda es nutritivo para el alma escuchar sus palabras, pero comentarles pues que los agradecimientos sin duda son para el hombre que dirige los destinos en esta administración y que es un hombre conocedor del deporte, que es el maestro Alejandro Moratín Hinojosa, quien me ha instruido no detener el camino y redireccionar todo. Por la violencia en cualquiera de las comunidades triquis, sin señalar organizaciones, sin señalar
partidos políticos. Eso a nosotros no nos importa. Ellos no nos dan de comer. Las organizaciones no nos dan de comer, ni los partidos políticos. Ellos se benefician ellos solos. Porque todos nosotros, los triquis, somos hermanos. Los compañeros no debemos de importar. Por la experiencia que nosotros hemos tenido, hacemos un llamado a todos los compañeros triquis que ya no nos prestemos más a los partidos políticos, ya fuera de los partidos políticos, en la región triqui, en la zona triqui, por favor. Vamos a disfrutar este grandioso bar exclusivamente para ellos. La pandemia no ha terminado. Seguimos en alerta. Yo pasaré la Navidad aquí en el centro de salud. Espero que tú no. Cuídate y regala salud. Oaxaca. Crear, construir, crecer. Si eres motociclista, te recomendamos utilizar casco de seguridad que cumpla con los estándares de diseño, que garanticen salvaguardar tu vida. Recuerda que la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado prohíbe circular con menores de 10 años como acompañantes en las vías primarias, vías rápidas o en autopistas urbanas. Evita futuras infracciones. Oaxaca. Crear, construir, crecer. Usted tiene la oportunidad, quédese en casa. Si tiene que salir algo, con las debidas precauciones, cubrebocas, careta, lávese constantemente las manos, no salude, no reuniones. Si se cuida usted, nos cuidamos todos. Recuerde, los hospitales se están saturando. El virus sigue, así que hay que cuidarlo. Yo soy Carlos Santalla, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Claro, si Dios quiere. Hasta luego. Producciones Último Minuto presentó Último Minuto.